Esta mañana continuamos con el Salmo 7. Ya hemos estudiado Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, Salmo 4, Salmo 5, Salmo 6 y ahora estamos con el Salmo 7. Salmo 7. Este salmo tiene como idea que recordemos es que renovemos nuestra confianza en el Señor. Si observa el Salmo 7, yo voy a estar usando la versión de la Nueva Biblia de las Américas, pero va a notar que es muy parecida a lo que hemos estado estudiando. Pero en el Salmo 7, si usted observa, bueno, después de que lo estudiemos se va a entender un poco mejor, pero hemos estado llamándole a este punto principal del Salmo 7, que renovemos nuestra confianza en el Señor. ¿Por qué una renovación de la confianza? Porque en medio de los problemas que podemos estar viviendo, siempre la confianza tiende a decaerse. Pero también hablamos de la confianza porque precisamente en este salmo se muestra en varias ocasiones, en algunos de los versículos que vamos a estudiar, cómo la confianza es parte fundamental de la relación con el Señor. Y por último, confianza en el Señor, porque es interesante también cómo en este Salmo 7, el nombre del Señor, Jehová o Yahvé, la Biblia de las Américas le llama Señor, se repite 7 veces, enfocando precisamente que es un elemento importante dentro de su confianza en el Señor del salmista. Así que veamos algunos detalles del Salmo 7 entonces. El Salmo 7 comienza con estas palabras, una descripción del Salmo, y también lo puede usted ver allí en su Biblia. Dice, Sigaión de David, que cantó al Señor acerca de Cus, el benjamita. Así que lo primero que llama la atención es ese título de Sigaión. Sigaión, aunque no se sabe con precisión exactamente qué significa Sigaión, pero sí tiene que ver con una canción. Recuerden que los salmos son canciones, son himnos. Sí tiene que ver con una canción apasionada que brota de un corazón que está revolucionado, en donde se conjugan muchos sentimientos en su ser, y por eso es una canción apasionada, intensa. Ese es el Sigaión. Entonces, si usamos toda la frase Sigaión de David, es un momento en la vida de David en la que hay una revolución interna en el corazón de David, y lo expone en este Salmo 7. Y dice que cantó al Señor acerca de Cus. No se sabe exactamente quién es Cus. Posiblemente sea algo simbólico, por eso es que lo estoy poniendo ahí como esto es simbólico. Cus se dice que es benjamita. Eso también tiene sentido. Es decir, tiene de la tribu de Benjamín. Si es simbólico, por un lado, esto representaría a todos aquellos que le causan a David, en este caso, que le causan a David una conmoción en su interior, en su ser. Por eso el Sigaión, sí es simbólico. Pero al ponerlo ahí directamente, obviamente David sí sabía quién era este Cus. Posiblemente se refiere a un enemigo, a un adversario que le está acusando, que le está causando muchos problemas, pero simbólicamente. O también se puede referir a Saúl, porque Saúl era benjamita, y también un enemigo que apareció en la historia de David, y se puede notar en 1 Samuel, acerca de Simei, otro benjamita que también le causó muchos problemas a David. Así que este es el contexto del Salmo 7, en donde el Salmo 7 fácilmente se puede observar cómo se divide observando allí el texto bíblico. En los primeros 2 versículos hay una invocación de confianza al Señor, cuando dice, oh Señor Dios mío, en ti me refugio, o en ti he confiado, como también dice Reina Valera 60.
Luego hay una autoimprecación. Vamos a estudiar este asunto del versículo 3 en adelante. Hay una autoimprecación. Una imprecación es el deseo del mal a alguien. En este caso es auto, es decir, él mismo se desea el mal. Vamos a ver por qué. Pero también hay una declaración de su inocencia en estos segundos versículos. Luego hay una petición al juez supremo en el versículo 6, cuando dice, levántate, oh Señor, en tu ira. Hay una petición al juez supremo de que él actúe, pero también hay una declaración de confianza. Cuando él dice, mi escudo está en Dios, versículo 10. En el versículo 12 hay una sentencia contra el impío si éste no se arrepiente. Y termina en el versículo 17 con un voto de alabanza al Señor. Así, en pocas palabras, esto es todo lo que contiene el Salmo 7. Una invocación de confianza, una autoimprecación en donde él declara su inocencia, hay una petición al juez supremo, declaración de confianza, sentencia contra el impío y un voto de alabanza. Así es como termina este salmo. Así que este salmo se escribió en algún momento de la historia de David, en donde quizá era perseguido por Saúl, en donde él pide alivio porque es inocente y para que Dios sea glorificado en esa reivindicación que él pide por su inocencia. Así es como él termina alabando al Señor, porque él pide ayuda para el justo gobierno de Dios. Pide así a la alabanza del justo gobierno de Dios, al defender al justo y castigar al malo, cuyos designios maliciosos causan su ruina, y confiado en el socorro de Dios, termina entonces con un voto de alabanza. El rey David entonces invoca al Señor para que lo defienda de sus enemigos, pero también que lo libre de la muerte que parece inminente, y así afianzar su reino sobre todas las naciones. Así que el rey David está metido en problemas por sus adversarios que lo están rodeando, y es así como escribe este Sigaión, es decir, una canción intensa, emocionante, que busca expresar precisamente lo que él está pasando en este momento, en esta historia del Salmo 7. Hay otros salmos que hablan de la persecución que sufrió a manos del rey Saúl, y que están por ahí, los vamos a encontrar en algún momento y los vamos a estudiar también, esos salmos. Este salmo es uno de estos que narran esta persecución. Así que veamos algo interesante también dentro del salmo. Este salmo habla de una persecución que se le está dando entonces al rey David, que es acusado por un enemigo, un adversario muy, muy fuerte, que le causa mucha inquietud en su interior. Pero también parece que esta inquietud, parece que David la lleva al templo. En la palabra de Dios encontramos que cuando una persona se siente perseguida, va al templo para buscar el apoyo del Señor. Y ya en el templo, encontrando el apoyo del Señor, es como se hace esa relación entre el que está orando y el Señor en el templo. Se encuentran en el templo. Obviamente en nuestra época no hay un templo, pero esto implicaría buscar siempre la ayuda de Dios cuando estamos con un problema intenso, con algo que nos está moviendo el interior y que no nos da paz y tranquilidad, que seamos capaces de buscar al Señor. Antes, repito, esto se hacía en el templo, pero en este caso, en nuestro tiempo, pues no hay un templo, pero tenemos sí el apoyo directo de nuestro Dios. Es interesante que en aquella época, cuando alguien que era perseguido y buscaba el apoyo del Señor al templo, segurito recibía el apoyo. Entonces, por eso es que este Salmo 7 también habla de la confianza que el Señor le va a dar a aquel que es perseguido por sus enemigos. Otro detalle también que es interesante que lo tomemos en cuenta es cómo aparece en forma paralela la presencia del Señor, el actuar del Señor, y del otro lado aparece un león que es
simbólico de los adversarios, que también se les llama enemigos y que también se les llama impíos. Pero aparece siempre la presencia, en este salmo aparece siempre la presencia del Señor y los adversarios, y el enemigo, y el impío, el león. Este paralelismo se puede notar muy bien en todas las partes, en todas las estrofas que les mencioné de las divisiones de los salmos, se puede encontrar desde el versículo 1. Así que este salmo nos va a invitar a que hagamos eso. Esta historia de la persecución y del templo, de la persecución y de ir al templo, se puede ver en otros pasajes del Antiguo Testamento, como en Deuteronomio 17:8, Deuteronomio 19:16, Éxodo 22:6 y Primero Reyes 8:31 al 32. Era como una forma de solucionar los conflictos en aquel entonces, en donde el que era perseguido, incluso el condenado a muerte, acudía al templo, y en estos pasajes se narran esa forma de hacerlo, y en donde el Señor, por supuesto, acudía a su ayuda. Así que veamos. Vamos a leer el Salmo 7. Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Usted puede seguir la lectura en la versión que usted tenga. Así que leamos el Salmo 7. Dice así: Oh Señor, Dios mío, en ti me refugio. Sálvame de todo el que me persigue y líbrame. No sea que alguno desgarre mi vida como león y me despedace sin que haya quien me libre. Esta es la invocación de confianza. Ahora la autoimprecación. Oh Señor, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos injusticia, si he pagado con el mal al que estaba en paz conmigo, o he despojado al que sin causa era mi adversario, que el enemigo me persiga y me alcance, que pisotee en tierra mi vida y eche en el polvo mi gloria. Ahora la petición al juez supremo: levántate, oh Señor, en tu ira, álzate contra la furia de mis adversarios y despiértate en favor mío. Tú has establecido juicio, que te rodee la asamblea de los pueblos, y tú en lo alto regresas sobre ella. El Señor juzga a los pueblos. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí. Que se acabe la maldad de los impíos, pero establece tú al justo, porque el Dios justo prueba los corazones y las mentes. Y aquí aparece la declaración de confianza. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y aparece también la sentencia contra el impío. Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada, tensado y preparado está su arco. Ha preparado también sus armas de muerte, hace de sus flechas saetas ardientes. Miren, el impío con la maldad sufre dolores y concibe la iniquidad y da a luz el engaño. Ha cavado una fosa y la ha ahondado y ha caído en el hoyo que hizo. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su violencia descenderá sobre su coronilla. Y termina con una declaración de confianza en el versículo 17. Daré gracias al Señor conforme a su justicia y cantaré alabanzas al nombre del Señor el Altísimo. Por eso es que menciono que tenemos que renovar nuestra confianza en el Señor. En el momento en el que parece que todo se está de cabeza a nuestro alrededor, en el momento en que parece que los problemas son más grandes que lo que nosotros podemos soportar, que pensando en este Salmo 7, renovemos nuestra confianza en el Señor. Ahora, ¿por qué podríamos confiar en el Señor? Y quizá haciendo una comparación de por qué confiamos en otras personas, pudiéramos pensar, ¿y por qué es razonable confiar en Dios? Así que pensemos en esta pregunta y si por favor quiere participar, adelante. Los que están en Facebook, por favor, escriban ahí su comentario para leerlo por un momento y comentarlo aquí. Y los que estamos presentes, pues también podemos participar en esto. Pensemos en esto. ¿Por qué confiamos en otras personas?
¿Por qué? ¿Cuáles serían algunas razones de por qué nosotros confiamos en otras personas? Primero en personas, después en Dios. ¿Por qué confiamos en otras personas? ¿Qué dice usted? Pues creo que podemos confiar en una persona cuando percibimos que sus intenciones no son malas y que pues se alegra de nuestro bienestar, nos hace confiar. Ok, hay una percepción de que sus intenciones no son malas. Ok, muy bien. ¿Por qué podemos confiar en otra persona? Piense. Porque vemos cómo se comportan. Ok, vemos cómo se comportan, es cierto también. Vemos de esa manera, de forma objetiva, que podemos confiar, ¿cierto? Pues hay la presencia de la persona, su manera de pensar, su imagen, Ok, su comentario, pláticas, existe una confianza. muy bien. Ok. Si pensamos en su forma de pensar, implica que tenemos cierta relación, que le conocemos, porque así es como sabemos que le conocemos, ¿verdad? Piense en una persona en la que usted confía, por ejemplo. ¿Por qué confía en él o en ella? Ok, eso es importante, por supuesto. No nos han defraudado, eso puede ser. Yo me refería a todas las personas que a veces por causas de espera en médica o en el transporte, confía uno en sus cosas. Sí, y a sí. veces es como esa intuición, esa Ok, energía que uno lo hace sí. confiar, no nada más por el hecho de que ella me haya dado o yo perciba, ¿no? A veces es como una Sí. energía entre nosotros. Ok, intuición, como me lo mencionó, una intuición, percepción. Sí. Ok, ahora, si esto lo llevamos a Dios, ¿por qué es razonable confiar en Dios? Si somos capaces de confiar en una persona, ¿por qué sería razonable entonces confiar en Dios? Hace rato mencionaste, no nos han defraudado. Bueno, es razonable confiar en Dios porque estamos seguros que Él nunca, y ese es un absoluto, Él siempre va a ser fiel. Y dice el texto bíblico, ¿verdad? Que aunque somos infieles, Él permanece fiel. Entonces, es razonable confiar en Dios. ¿Por qué más es razonable confiar en Dios? Hay una comunicación íntima, profunda, honda, personal. Quiero hacer el énfasis en la relación en donde solamente es Dios y nosotros. Nuestro interior y Dios, y no hay más. Pues nos va a dar una tranquilidad. Ok, Él tiene esa capacidad de darnos esa tranquilidad, paz, ¿sí? En oración, pedimento de lo que uno, pues el momento difícil, ¿no? Estamos pasando. Sí. Sí, y es interesante este punto porque aquí lo que va a hacer el salmista es a enfocarse en su confianza en Dios, a pesar de las circunstancias complicadas que está pasando. Y creo que muchas veces nosotros fallamos en ese sentido, de que podemos ser capaces de confiar aún nuestra vida en una persona, pero cuando se trata de Dios, ahí como que a veces, no siempre, por supuesto, ¿verdad? Pero como que nos cuesta un poco soltarle a Dios. Por eso es que el título o más bien el mensaje de este salmo es que renovemos esa confianza que sí hemos tenido o que sí tenemos en el Señor, pero que en medio de cualquier circunstancia complicada, que renovemos esa confianza y ese valor que tenemos en el Señor. Esto es precisamente lo que comienza a enseñar el Salmo 7, con su declaración de confianza cuando dice, oh Señor, Dios mío, en ti me refugio. Reino de la 60 me parece que dice, en ti he confiado. Sálvame de todo el que me persigue y líbrame. Tenemos que aprender a confiar en el Señor, en su protección,
aun cuando vengan encima de nosotros los más grandes problemas. Y note por favor lo que hace David. En este salmo 7 veces va a pronunciar el nombre del Señor. Lo estoy poniendo allí en el hebreo. El nombre del Señor 7 veces, declarando que el centro de su confianza está en el Señor. Pero cuando usa el nombre del Señor, el nombre majestuoso, maravilloso, habla de esa intimidad. Por eso es razonable confiar en el Señor, porque David sabe que su relación es tan profunda, es tan íntima, que nada puede hacer mella de esa relación que tienen David y el Señor, nosotros y el Señor. Y 7 veces en este salmo él lo va a repetir. Y otro detalle sumamente interesante, cuando dice Dios mío, aquí le cambia el nombre, ya no es el nombre de Jehová, Yahvé o el Señor, como dice la Biblia de las Américas, sino es Elohim. No lo puse en el hebreo, más adelante lo voy a utilizar. Pero note por favor cómo lo que va a hacer aquí el rey David, cuando usa la palabra refugio, que en Reina Valera es confiado, realmente la palabra que puse allí en hebreo, ahí de Hasití, cuando lo puse allí, este Hasití quiere decir que hay una cobertura total, completa. Es como un escudo, es como meterse a un refugio más allá de solamente confiar. Por eso es que puse la palabra ahí, porque la idea es que es algo que me cubre completamente. Por eso es que David dice, oh Señor, en ti me refugio completamente, como si fuera un escudo. Más adelante va a hablar de un escudo, pero en este caso habla de una protección completa, porque él sabe que ese Señor es el único que lo puede salvar de cualquier persecución. Sálvame de todo el que me persigue. Y aquí comienza a hablar de muchos otros ahí. Y noten el versículo 2, no sea que alguno desgarre mi vida como león. Note por favor cómo sus adversarios son tan fieros. Hay una violencia fiera en contra del rey David que lo ejemplifica como si fuera un león. Y eso de desgarrarse, también lo puse en hebreo porque quiero que haya una comparación entre el desgarre y el despedace. Recuerden por favor que hemos estado hablando de un paralelismo en la poesía hebrea. Dice, no sea que alguno desgarre y me despedace. Desgarre y despedace es algo muy parecido, va unido a este animal que lo está uno desgarrando. Y así como se entiende la palabra desgarrar, es eso, es hacerlo tirones. Es como si lo despedazara en 1000 pedacitos, lo hiciera así. Pero noten, es un cigallón, dice el texto, ¿verdad? No estoy pronunciando mal. No, es un cigallón. Es decir, lo que quiero decir es que el salmo es algo que el salmista está sintiendo por dentro. Hay algo intenso dentro de él, y eso es lo que está sintiendo por este que lo persigue como una bestia salvaje que lo está desgarrando por dentro. Y ese despedazar es la misma idea, es cortar en pedazos, es la misma idea de lo que él está buscando. Y por eso es que dice, si este león viene y me atrapa, estoy acabado, completamente acabado. Hay una violencia salvaje de parte de los adversarios que le están llevando a este mismo punto. Y noten cómo él habla de un león, si nosotros recordamos un momento de esto, déjame regresarme aquí al punto del león. Hay un pasaje en Primera de Pedro, ¿recuerdan? Cuando dice que nuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente. Y esto es una forma descriptiva de lo que pasaría si nuestro adversario, el diablo,
nos atrapara, nos agarrara, nos lastimaría profundamente. Bueno, en el versículo siguiente, él sigue, en este caso habla de otros detalles que son interesantes. Esta es la autoimprecación, cuando dice, oh Señor, Dios mío, y vuelve a hablar de esa relación íntima y personal que es. Y él dice, si yo he hecho esto, ahora, ¿qué es esto? Porque no lo dice, si yo he hecho esto, no dice qué es, pero luego lo ejemplifica. Si yo he hecho tales cosas como injusticias, le he pagado con el mal al que estaba en paz conmigo, si he despojado al que sin causa era mi adversario, si yo he hecho esto, el rey David dice, entonces que el enemigo me persiga y me alcance, que pisotee en tierra mi vida y eche en polvo mi gloria. Ahora, aquí notemos algo muy interesante. Por un lado, recuerden que hay un león que lo está persiguiendo. Es la figura simbólica de un enemigo, de alguien que no tiene misericordia de él, que si lo alcanza lo va a desgarrar, lo va a despedazar. Pero él dice, si yo he hecho esto, si es verdad que hice eso, entonces que este enemigo, que es el león, me persiga, por supuesto, ahí va el león, pero que lo alcance. Es decir, comienza a desgarrarlo. Y luego menciona que pisotee en tierra mi vida. La idea es que lo pone sobre la tierra y lo estruja sobre la tierra. Y luego dice, y eche en el polvo mi gloria. ¿A qué se refiere el rey David cuando habla de que eche en el polvo mi gloria, mi honra? Y quizá nosotros pudiéramos pensando en el rey David, ¿qué es su gloria? En algún salmo él dice, Señor, tú eres mi gloria. Posiblemente el hecho de que él sea el rey escogido por Dios también sea parte de su honra. Pero por la forma en la que está enfocándose en el Señor y está buscando la ayuda de Dios, muy probablemente cuando dice que me persiga, me alcance y pisotee en tierra mi vida, que me destruya y eche en el polvo mi gloria, al final de cuentas está diciendo, si yo he hecho esto, te pido que tú me abandones, que tú no estés conmigo. Y eso es algo sumamente doloroso para David, porque él está fundamentando toda su vida, todo lo que él es, la solución a sus problemas, él los está fundamentando en el Señor, en el Señor. Por eso es el hecho de que él haga esta autoimprecación de Señor, si yo he hecho esto, si soy culpable de esto, entonces abandóname, déjame solo. Que no tengamos más esta relación íntima y personal. Eso es lo que el Señor está diciendo. Pero de pronto aparece allí un Selah. Un Selah. ¿Qué es un Selah? Porque esta es una poesía, es una canción, y esa indicación, ese Selah es una indicación musical o aún poética, que hace referencia precisamente a lo que está escribiendo aquí el rey David. El Selah me anticipa lo que sigue. El Selah me está diciendo que lo que viene es importante y que lo tome en cuenta. Por eso es que de pronto aparece el versículo 6 como una demanda para el Señor ante el juez supremo. Y le dice, noten el paralelismo, levántate, álzate, despiértate. ¿Por qué David, primero, con su autoimprecación, se arriesga demasiado ante el Señor para decirle, si soy culpable de lo que se me está acusando, si soy culpable de lo que dicen, de lo que están diciendo de mí, entonces déjame solo, abandóname? Pero él dice, pero yo sé que tú eres el juez supremo y demando de ti, interesante que son imperativos, levántate, álzate, despiértate, oh Señor, y utiliza Señor, es decir, yo te conozco, yo sé quién eres tú, levántate en tu ira contra la furia de mis adversarios,
en favor mío. Es decir, no me vas a abandonar. Yo sé que tú eres el juez supremo. Tú has establecido un juicio contra todo el universo, pero yo sé que tú estás a mi favor. Levántate, oh Señor, en tu ira, álzate contra la furia de mis adversarios. Y aquí puede ser que sea, levántate con toda tu ira contra la furia de mis adversarios. Acábalos, es la idea de lo que está diciendo el salmista. El salmista entonces está pidiendo que el Señor juzgue a sus adversarios. Pensemos por un momento. ¿Cómo es posible que el salmista se atreve a dos cosas? Primero, a usar una autoimprecación, a maldecirse, a desearse mal contra sí mismo. Pero luego se pone delante del Señor y le dice, tú eres el juez supremo, júzgame. ¿Cómo es que juzga el Señor? ¿Cómo es que va a juzgar el Señor? ¿Por qué David se expone tanto a ponerse ante el tribunal del Señor para que Él precisamente le juzgue? ¿Por qué cree eso? ¿Cómo juzga el Señor? Pensemos por un momento en esto. ¿Cómo es que el Señor juzga o cómo es que va a juzgar? Ok, muy bien. Ese es muy buen punto, muy buen punto. El Señor no va a juzgar por lo que dicen los demás. El Señor va a juzgar lo que hay en nuestro corazón. Y por eso es que es posible que el salmista diga, ¿sabes qué, Señor? Si yo hice eso, porque los demás pueden pensar, pueden creer, pueden imaginarse que sí lo hice. Pero ¿quién sabe la verdad? Eres tú. ¿Cómo juzga el Señor? No por lo que los demás dicen. Es más, ni siquiera por lo que yo piense, sino por lo que Él conoce de mí mismo. Hay una relación íntima y personal, no solamente para darle a Él el lugar que le corresponde, sino también para el juicio. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Otro detalle, ¿cómo juzga el Señor? Bueno, él nos está viendo, Él nos conoce. Sí. Y es pues la manera de actuar de uno. ¿Sí? Ok. Él al igual, Él nos está viendo lo que estás haciendo, aunque alrededor las personas pues se creen otra imagen. Por eso a lo mejor quieren atacar o desgarrar, como se decía. Que Él no se va a dejar llevar en su juicio de formas subjetivas. Él está viendo. Él sí conoce. Él va a ser muy objetivo en este punto. No de una intención o de otra intención. Hace rato mencionábamos por qué podemos confiar en las personas, porque pues percibimos que no tienen mala intención, pero es una percepción nuestra. No va a ser una percepción para el Señor cuando Él juzgue. No, Él sí lo va a hacer con objetividad, no una percepción. ¿Percibo que eso está mal? No, Él sí sabe qué cosa o por qué lo hace. Bueno, en los versículos siguientes, aquí es donde el Señor sí va a mostrar cómo es que Él va a juzgar. Por ejemplo, en primer lugar, Él es el juez supremo. No existe ningún otro juez más alto que el Señor. Por lo tanto, cuando nosotros pedimos al Señor que nos juzgue, no existe otra evaluación más que la de Él. Él es el juez supremo y eso nosotros debemos de ser muy conscientes de Él. Él es el que tiene la última evaluación nuestra. La última y la única válida. No hay más. Que te rodee la asamblea de los pueblos y tú en lo alto regresas sobre ella. David se imagina a todos los pueblos alrededor del único juez. El Señor juzga a los pueblos. Y otra vez aquí, júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia. Otra vez David se está exponiendo y diciendo,
tú conoces cómo soy yo. Entonces, júzgame de acuerdo a tu justicia. Y nota y checa la integridad que hay en mí. Note cómo el énfasis está en mi justicia, lo que hay en mí. Porque David no puede esconderle nada al Señor. Lo hace libremente. También cuando dice que se acabe la maldad de los impíos, pero establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba los corazones y las mentes. El Señor juzga con un absoluto conocimiento de todo lo que está en nuestras vidas. Otra vez, no hay ninguna suposición, nada. Todo está claro delante del Señor. Confiemos en el Señor como el juez de este mundo. Y luego, note por favor cómo Él hace una declaración de confianza aquí. Mi escudo está en Dios. Mi escudo está en Dios que salva a los rectos del corazón. El Señor es un juez activo hoy, porque Él dice que salva a los rectos de corazón. ¿Cuándo? En este momento, en este tiempo. Él salva a los rectos de corazón. Aquí le escribí en hebreo también estas palabras. Ahora sí que lo quise hacer para que fuera un poco más ilustrativo de lo que está diciendo, pero note por favor aquí la primera palabra que es maginí, es escudo, mi escudo, y esta al, así se lee, al, no hay un verbo de está, porque dice mi escudo, al, en, sobre, sería la traducción, y Elohim, que sería Dios. Entonces, si nos fijamos, no hay un verbo está, por eso lo puse en rojo, pero se entiende que hay un verbo. Pero el verbo también no solamente puede ser está, sino es. Entonces, si le ponemos es, note cómo dice, mi escudo es Dios. Mi escudo es Dios. Oh, mi escudo acaba, termina, está sobre Dios. Lo que el salmista está diciendo en estas palabras es que al final de cuentas, él no se tiene que preocupar en nada porque todo está rodeado por el Señor. Él está rodeado por la protección del Señor. No hay forma de que nadie lo toque. No hay forma. Si recordamos los evangelios, el Señor Jesucristo dijo que Él ha llamado a los que Él ha querido y que están en su mano. Y dice que la mano del Padre también está protegiéndolos. Dice, y nadie los va a arrebatar de mi mano. La vida en Cristo precisamente es esto. Rodeados de la protección de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Nada puede quitarnos de la protección de Dios. Por eso es un juez justo. Y hoy sigue siendo Él un juez justo. Y aquí se declara lo que David ha estado mencionando antes. ¿Cómo es que Dios juzga con justicia? Porque Él es un Dios que es justo. Ese es nuestro Dios. Ahora bien, noten por favor cómo sigue diciendo en este salmo, ahora la relación que tiene con los impíos. Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada. Tensado y preparado está su arco. Ha preparado también sus armas de muerte, hace de sus flechas saetas ardientes. Quiero hacer mención aquí en esta tercera parte acerca de lo que el salmista está mencionando en estos versículos, cuando él dice que si el impío no se arrepiente, no da por enjuiciado al impío, pero espera que el impío, y ese impío es el enemigo, ese impío es aquel león que lo quiere despedazar, es el adversario que aparece ahí. Dice, si no se arrepiente, y se utiliza la palabra shub, así como no le puse la lectura, debía habérsela puesto para que quedara más claro, pero shub. ¿Y qué es shub? Shub es una palabra rica en significados.
si él no se arrepiente, muy, muy rica. Permítame leerles lo que significa arrepentirse. Bueno, se traduce arrepentirse, pero que tiene muchos otros significados, como por ejemplo cambiar, como por ejemplo convertirse, desistir, enderezar, girar, recapacitar, regresar, restablecer, restaurar, retractar, retroceder, volver, todo completamente cambiado. Entonces, lo que está pidiendo el salmista aquí es que sí, verdaderamente, que si es posible que el impío sea transformado, y nosotros lo sabemos. Todo aquel que está en una relación incorrecta con Dios, el único que puede transformar esa relación es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es el único que puede transformar la vida completamente. Y luego el versículo 13 dice, Él ha preparado también sus armas de muerte, hace de sus flechas saetas ardientes. Es interesante que en el Antiguo Testamento, cuando se menciona flechas o incluso flechas saetas ardientes, no se refiere, nunca en el Antiguo Testamento se refiere a las flechas que se usaban en la guerra, que se les ponía en la punta, no sé, algo que se prendía con fuego y que luego las tiraban para quemar algo. En el Antiguo Testamento nunca se utiliza en ese sentido. Más bien la idea es de cuando habla de flechas relacionadas con Dios, por supuesto, se refiere a rayos, los rayos que de pronto se escuchan. ¿Por qué menciono esto? Porque aparentemente lo que se está mencionando aquí o describiendo aquí es una guerra cósmica en donde hay una lucha de dioses. Recuerden a León, la Biblia pinta a nuestro adversario cósmico como león. Por lo tanto, lo que está describiendo el salmista es una guerra de dioses, en donde el Dios contrario a nuestro gran Dios está tratando de destruir a los hijos de Dios. Pero él está afirmado en que puede confiar en el Señor, aun cuando la maldad aumente. Y terminando este salmo dicen, miren, el impío con la maldad sufre dolores y concibe la iniquidad y da a luz el engaño, ha cavado una fosa y la ha ahondado y ha caído en el hoyo que hizo. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su violencia descenderá sobre su coronilla. Hay una sentencia en contra del adversario. Interesante que este proceso de dolor, concepción y dar a luz engaño no es nada nuevo en la palabra del Señor. En Job 15:35 dice, por ejemplo, conciben malicia, dan a luz iniquidad y en su mente traman engaño. Isaías 33:11, ustedes concibieron hierba seca, darán a luz rastrojo, mi aliento como fuego los consumirá. Y Santiago 1:15, un pasaje conocido también de cómo dolor, concepción y dar a luz. Después dice, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Lo que está haciendo el salmista es una advertencia en contra, precisamente, no sé si para enseñarle o mostrarle al impío que si sigue por ese camino, no le va a ir nada bien. No le va a ir nada bien. ¿Por qué? Porque el impío con la maldad sufre dolores, concibe la iniquidad y da a luz el engaño. Job 15:35, Isaías 33:11, Santiago 1:15 hacen la misma comparación de cómo el ejemplo de dar vida de la concepción, en este caso se usa en dar a luz la muerte, y el impío debe tener cuidado con eso. Y en el versículo 15 aparece casi la ley del talión, porque él cava una fosa, la ahonda y él mismo cae en el pozo, en el hoyo que hizo. La ley del talión se cumple. Haces mal, te irá mal, y su iniquidad volverá sobre su cabeza y la violencia descenderá sobre su coronilla. Así es como el salmista termina
con un voto de alabanza al Señor, diciendo, daré gracias al Señor conforme a su justicia y cantaré alabanzas al nombre del Señor el Altísimo. Y aquí interesante cómo el rey David, la vez pasada mencionábamos que los escritos poéticos, los salmos, fueron canciones, fueron poesías bien pensadas, en donde cada palabra tenía su sentido. No fue algo que de pronto le nació y fue de inmediato. Fueron palabras bien pensadas, bien colocadas. Y por eso aquí aparece de dar gracias. Te daré gracias al Señor. ¿Por qué le va a dar gracias? Porque él está consciente que el Señor le va a ayudar. Por eso es que le va a dar gracias. Dice, conforme a su justicia. Y en la segunda línea dice, cantaré alabanzas al nombre del Señor. 2 veces pronuncia el nombre de Jehová, de Yahvé, del Señor. 2 veces en este versículo para hablar de la completa integración que él tiene con el Señor. Y le llama el Altísimo. Muy pocas veces se usa el Altísimo. Generalmente se usa en momentos en momentos poéticos como este, por ejemplo. Y el Altísimo tiene que ver con así como es un juez supremo, que lo ha presentado antes, es el Dios que tiene el control de todo el universo, de los creyentes y de los no creyentes. Él está sobre ellos gobernando este mundo. Eso tiene que ver con el nombre de el Altísimo. Y seguramente lo puse en hebreo porque es un nombre conocido, Elión, el Dios Altísimo, eso es. Y luego quise hacer una comparación entre dar gracias y cantarle alabanzas, que es lo mismo. Dar gracias es como dice en hebreo, yadá, y cantaré alabanzas es samar. Son nombres que a veces nos suenan porque algunos grupos musicales les ponen ese tipo de nombres, pero yadá y samar está en paralelo. Para el poeta, dar gracias al Señor y cantarle alabanzas va unido. Pero yo estaba pensando en la pregunta, ¿y cuál es la diferencia entre dar gracias y alabar? ¿Cuál es la diferencia entre dar gracias al Señor y alabar el nombre del Señor? ¿Tiene usted alguna idea? ¿Qué es dar gracias? Piense en que, para notar la diferencia, piense en una persona. Piense que primero le va a dar gracias y luego la va a alabar. ¿Qué es dar gracias y qué es alabar? ¿Qué es darle gracias a la persona y qué es alabar a la persona? Piense en un ser humano para que note la diferencia entre dar gracias al Señor y alabar al Señor. Yo pienso que dar gracias tiene que ver con lo que hace y alabar con lo que es. Ajá. Doy gracias a Dios por lo que hace en mi vida. Así es. Y alabo por lo que Él es. Fíjese, yadá en el hebreo quiere decir extender la mano. Extender mi mano. Es como extiendo mi mano para recibir algo. Es una acción, pero aquí quizá radica la diferencia con la alabanza, porque cuando voy a mencionar algo, como lo dijiste tú, de la persona, no extiendo mi mano, simplemente lo digo, lo hablo. Samar lleva la idea de canción, de cantar con un instrumento, y no tiene la idea de extender la mano. Yadá sí, de extender la mano, de darte gracias por algo que sirvió. Esa es la diferencia entre darle gracias al Señor y alabarle. Le damos gracias por algo que hemos recibido de Él y alabamos al Señor por lo que Él es, por lo que Él hace. Le cantamos, lo adoramos, le alabamos por lo que Él es. Muchas veces es un error común ahora sí que de semántica, cuando decimos, vamos a alabar al Señor. Y empezamos diciendo,
Muy bien, Señor, te doy gracias. Eso no es alabar al Señor. Eso es darle gracias. Por eso es la diferencia. Si le doy gracias es porque algo hizo conmigo. Y si lo voy a alabar es porque reconozco quién es Él, cómo es Él. Básicamente es la diferencia de todo esto. Y aquí el salmista lo pone en paralelo, porque lo que él está diciendo es que en mi relación con Dios es inseparable mi acción de gracias con mi alabanza. Señor, te doy gracias porque me has concedido la paz en medio de esta circunstancia tan complicada. Y me la has concedido porque tú eres misericordioso, porque tú eres bueno. Ahí unimos la acción de gracias y la alabanza al Señor. Porque pudiera ser dar gracias sería una acción y alabar sería un agradecimiento exteriorizado. Más bien tiene que ver con el reconocimiento de quién es la persona, el alabar, de lo que Él es o de lo que Él hace, pero que no me lo hace a mí. Aquí David está diciendo, yo te doy gracias. ¿Por qué? Porque confía en que Él lo va a librar de sus enemigos. Te doy gracias, Señor, conforme a tu justicia, porque tú eres justo y me conoces y sabes que así va a ser. Bueno, solamente era un hasta brevario cultural para saber la diferencia entre dar gracias y alabar al Señor. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué hemos aprendido hoy? Pues si hablamos de alabar, pues es sentirnos reconocer quién es el Señor. Como cuando uno habla muy bien de una persona. Así es. Y lo dice, cuánta alabanza le estás dando a Así es. pastor. Porque se reconoce a la otra persona como es. Sí. Entonces, alabar siempre es Así es. su ayuda en su momento, su justicia. Así es. Y generalmente la alabanza es en público, porque se quiere reconocer a la persona. Sí. Es en público. Y muchas veces lo veo uno así como cuando está uno platicando con alguien. Y yo, oye, ¿cuánta alabanza le tienes a la persona? Sí. Y digo, porque están hablando bien de ella, ¿no? Sí. Alabar es Sí, es eso, alabar es eso. Y por otro lado, el dar gracias generalmente es más privado. Oye, gracias porque me diste un refresco, ¿no? Algo así. No se dice en público, generalmente se dice en ese momento, ay, gracias por, más en privado, ¿no? Obviamente a veces se dan agradecimientos en público, pero generalmente son en privado los agradecimientos, porque es algo que se hizo de uno a otra persona. Muy bien. ¿Qué más hemos aprendido hoy? Algo que les haya llamado la atención. Me llamó la atención las preguntas que nos hizo, porque confiamos en las personas y darme cuenta de que en ocasiones, aunque sé, aquí dice, no, el Señor es digno de confianza, es lo que yo aprendo hoy, pero darme cuenta con esas preguntas que de repente sí me cuesta, ¿no? Están en momentos difíciles, en momentos de circunstancias que no nos agradan, ¿no? O de prueba, ¿por qué no puedo confiar en Dios? Si Dios es confiable, Dios no cambia. En momentos de prueba y dificultades, también descansamos en personas buenas, gracias a Dios también por las personas que ponen en esos momentos alrededor de nuestra vida, pero pues cuánto más confiable es nuestro Dios, ¿no? Que es bueno, fiel, que no cambia, no miente. Entonces, yo aprendo eso, o sea que Dios es digno de confianza y si puedo confiar en una persona que va a fallar, somos humanos y todos fallamos, porque el pecado es característico de este mundo, de esta vida, cuando más el Señor no va a defraudar. Así es. Así es. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir en Facebook? ¿Alguien ha escrito algo? ¿Qué más hemos aprendido hoy?
Muy bien. Algunas enseñanzas que creo que es bueno que tomemos en cuenta, recordando quizá algunas de las cosas que hemos mencionado aquí. Por un lado, esto es parte de por qué puedo confiar en Dios, porque Él es el único juez supremo. Hay un solo juez único, supremo. Y quizá, regresando otra vez a la comparación de por qué confiamos en las personas y por qué en Dios a veces nos dificulta, quizá porque en el ámbito terrenal las personas nos pueden quedar mal. Y eso a veces lo llevamos ante Dios, pensando en que Él también nos puede quedar mal. Pero no es así. Por eso es que tenemos que reconocer que Él es el único juez supremo, el único. No hay ningún otro y Él no nos puede fallar con relación a eso. Tenemos que reconocer que algunos adversarios también pueden comportarse como un león, tanto física como espiritualmente. Verdaderamente hay gente que son muy fieras en su molestia contra nosotros. Pero pues ahí está. Sí hay un león también a nuestro adversario, el diablo, de 1 Pedro 5:8, ¿verdad? Cuando dice nuestro adversario, el diablo. Así como hay una guerra cósmica, no sé por qué se quitó. Ahí va. La guerra cósmica, también podemos tener un adversario como el diablo. Los que rechazan al Señor ahora aún tienen oportunidad de arrepentirse. Así lo enseña la palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento se ha mal nombrado como un Dios fiero, un Dios muy de guerra. Sin embargo, tenemos que aprender a agradecerle a nuestro Dios que Él es fiero para nuestro favor, para estar a nuestro favor, o también fiero para defendernos de nuestros enemigos e impartirnos justicia y protegernos. Y por último, así como podemos confiar en que el Señor, el Altísimo, gobierna el mundo sobre el creyente y no creyente, un día nuestro Señor Jesucristo regresará para colocar las cosas a su nivel y estabilizarnos en todo. Que Dios nos ayude en este punto. Recordemos que este Salmo 7 nos recuerda que es posible que renovemos nuestra confianza en el Señor en medio de todas las circunstancias adversas que tengamos.